A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, el Señor trae para nosotros una palabra hermosa para este día maravilloso que se encuentra en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios. Dice por acá la palabra del Señor, carta a los Efesios capítulo 5. Y fíjese que la carta a los Efesios capítulo 5 nos habla en tres subtítulos nos está hablando allí en la carta de los Efesios. Y el primer subtítulo es andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. También se refiere a andad en amor. Después, en el versículo 21, nos habla sobre el someteos los unos a los otros. Y también nos habla en el 22 en adelante, esposos y esposas. En la práctica, prácticamente en la RB60, que es donde nos está dando allí realmente una palabra de exhortación para nuestras vidas. Y fíjese que cuando la palabra habla y enseña y dice, andad en amor, inicia el apóstol Pablo diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, como hijos amados. O sea, tenemos que imitar a Dios, pero también Pablo también expresa una palabra de imitación. Sean imitadores, dice por allá, vamos a buscar esa cita bíblica en la primera carta a los Corintios capítulo 11. ¿Sí? En la primera carta a los Corintios capítulo 11. Dice, 1 Corintios 11:1, dice la palabra, sed imitadores de mí. Pero él dice, así como yo de Cristo. Pastor, pero ¿cómo vamos a imitar nosotros al Señor? ¿De qué manera nos dice el apóstol Pablo que tenemos que imitar al Señor? ¿De qué manera tenemos que imitar al Señor? Bueno, aquí nos lo acaba de aclarar la palabra en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios nos dice que tenemos que imitar a Dios como hijos amados. O sea, en el amor, imitar a Dios, andad en amor, dice la palabra en Efesios 5:2. Imitadores de Dios en amor, imitadores de Cristo en amor, imitadores del Espíritu Santo en amor, imitadores del prójimo en amor. Entonces, a veces suena como contraproducente decir de que, bueno, yo quiero imitar a mi pastor. Debe haber algo en el pastor en la cual yo pueda imitar algo bueno. Y es algo bueno, única y exclusivamente, nada más, es el amor. El amor que aborda nuestros corazones. O sea, yo puedo imitar a otro, sí, en amor. No imitar en la manera de ser, no imitar en la manera de pensar, no imitar a una persona en la manera de predicar. Muchos hermanos predican de la misma manera como sus apóstoles o de la misma manera como sus pastores. Muchos hermanos lo hacen de esa manera. Y realmente el apóstol Pablo no nos habla de que imitemos de esa manera. La única manera de que podamos imitar a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, inclusive a un prójimo, a cualquier prójimo, no solamente al pastor, a cualquier prójimo, es en el amor de Dios, en el amor de Dios. Por eso es que Pablo dice, hombre, sean imitadores de mí.
Pero mira lo que dice, así como yo de Cristo. O sea, Pablo realmente estaba seguro de que él estaba sentado en la silla del amor. Entonces, en Filipenses, también en Filipenses, busque usted allí la palabra en la carta a Filipenses o Filipos capítulo 3, en el versículo 17, Filipenses capítulo 3, 17, dice, hermanos, mire, está hablando a la iglesia, hermanos, sed imitadores de mí, nuevamente dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí. ¿Otra vez en qué, pastor? Pues en el amor de Dios. Es que el amor de Dios hay que tomarlo y hay que compartirlo. Y el amor de Dios no solamente se comparte con amor, fíjense. El amor de Dios no se comparte solamente con amor. El amor de Dios se comparte también con sufrimientos. Dice la palabra por allá en 1 Corintios capítulo 13. Dice que el amor es sufrido. Entonces, a veces creemos que el amor de Dios vamos a compartirlo en amor, o sea, en el amor. No, 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 no. También en el sufrimiento, hermano mío, tenemos que compartir el amor de Dios. Por eso es que dice, el amor es sufrido, pero el amor, no el amor, ese amor erótico de persona a persona, no, no, el amor de Cristo. El amor de Cristo es sufrido, porque Cristo es amor, Dios es amor. Entonces Cristo es sufrido. Tener a Cristo nos va a representar también sufrimientos a nosotros. Eso está claramente establecido. El amor de Cristo nos va a representar gozo, pero sufrimiento. Entonces, cuando yo comparto realmente el amor de Dios, cuando imito a Dios, cuando imito a Cristo, cuando imito a alguien que realmente esté caminando bajo este parámetro del amor de Dios. Cuando alguien sufre y yo comparto ese sufrimiento. Por eso la misma palabra dice, hombre, lo dice claramente la palabra. Esto está escrito, hermano. Esto está escrito. Aquí no hay nada que inventar. Todo está escrito en la palabra. Todo está escrito en la palabra. Y mire lo que dice la palabra en Romanos 12:15. Romanos 12:15. Mire lo que dice. Gozaos con los que se gozan. Ahí está. Llorad con los que lloran. Entonces, cuando usted hace esto, muchas veces lloramos de amor. Muchas veces lloramos de alegría, de gozo. Muchas veces lloramos de tristeza. A veces se llora más de tristeza que de alegría. A veces se llora más de tristeza que de gozo. Pero Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan. Pastor, ¿y qué estoy haciendo ahí? Estoy compartiendo, estoy imitando el amor de Dios. A los que les va bien. No solamente a los hermanos de la iglesia, sino también a los otros hermanos, hermanos biológicos, la familia sanguínea, primera, segunda, tercera, cuarta consanguinidad. Que le vaya bien, usted se goza de eso. Eso es compartir el amor de Dios. Lo que pasa es que hemos estado bastante equivocaditos con esto. ¿Creen que el amor de Dios es dar un plato de comida, un vestido, un calzado? No, 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 no. Hay muchos campos. Esto de compartir el amor de Dios, de imitar el amor de Dios, es algo extenso, algo bastante espontáneo, algo amplio, algo infinito. Entonces, dice, gozaos con los que se gozan. Ahí usted está imitando a Dios. Usted está compartiendo el amor de Dios. Pero dice, llorad con los que lloran también. Entonces usted tiene, cuando uno llora, sufre por otra persona. Sufre con otra persona. Entonces, el Señor nos está realmente aquí hablando de la preeminencia del amor también. Porque dice que es sufrido, pero también el amor es benigno. Fíjese, el amor es benigno. Y entonces hay unos defectos que tenemos que evitar. Defectos que no son amor. Por ejemplo, la envidia. Cuando yo envidio, no hay amor. No estoy imitando a nadie. Estaré imitando al enemigo. Estaré imitando al diablo. Porque la envidia es del diablo.
La jactancia es del diablo. El envanecerse es del diablo. Cuando usted busca algo indebido, eso no es de Dios, esto es del diablo. Cuando usted busca lo suyo, eso no es de Dios. Estamos imitando al diablo. Hermanos, seamos reales, hermanos, seamos reales. Cuando usted se irrita y peca, porque la palabra nos permite a nosotros, nos da como un margen de error. La palabra nos da un margen de error. Y el margen de error es que usted puede airarse, pero no puede pecar dentro de la ira. Eso está escrito. Eso está escrito. Pastor, ¿y cómo yo voy a airarme y no voy a pecar? Pues dentro de la ira, por eso es que hay un don bonito del Espíritu Santo que está en Gálatas, que se llama la templanza, el dominio propio. Es relativo, porque usted puede irarse, pero cuando usted comienza a decir palabras deshonestas contra el prójimo, cualquiera que sea, ojo, cualquiera que sea, no solamente de la iglesia, en la casa, sino también a los que están alrededor de nosotros, nuestras amistades, o no puede ser nuestras amistades, una persona que usted tenga de pronto alguna diferencia en la calle, que es lo más común, usted puede irarse. El problema es cuando usted comienza a golpear con sus palabras ofensivas, a decir vulgaridades, así como Pedro. Hombre, Pedro decía vulgaridades cuando negó al Señor, que fue, dice la palabra, que él prende al sabio en su astucia. Él fue prendido allí, fue probado en ese momento. Lo primero que hizo Pedro, dentro de la mezcla de negarlo, fue vulgarizarse, si podríamos decir esa palabra. ¿Sí? Él expresó con su boca palabras deshonestas. O sea, Pedro cayó en pecado otra vez. Fíjese, pecó, se airó y pecó. Se airó porque él dijo, no lo conozco. Y comenzó a negar. Pero cuando lo confrontaron, entonces comenzó a hablar palabras deshonestas, palabras vulgares, como para mostrar de que realmente, porque fíjense que creo que ahí le dicen a él cuando lo confrontan, le dice, es que tu palabra, la manera de hablar, le dicen a Pedro, ¿verdad? La manera de hablar te delata. La manera de hablar te delata. ¿Por qué? Hombre, porque ya Pedro estaba imitando a Jesús. Fíjese, lo estaba imitando en su manera de hablar. ¿Y cuál manera de hablar, pastor? En la manera de hablar con amor. En la manera de hacer las cosas con amor. O sea, ya Pedro tenía inyectado el amor de Dios en su vida. Y Pedro estaba trabajando bajo el concepto del amor de Dios. Pero cuando se le cumple esa profecía, que lo confrontan, dice que se acercaron a él y le dijeron, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y por ahí en Marcos 14:70 también dice que él negó otra vez. Y nuevamente le dicen, tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Pero de pronto se refiere a la manera de hablar del dialecto, ¿sí? Del dialecto, pero también la manera de hablar de Jesús. Hombre, mire, Jesús hablaba de una manera tan especial que se sorprendía mucho. Dice, este nunca fue a escuela, este es hijo de un carpintero, y mire que habla como si tuviese autoridad. Como si tuviese autoridad. Entonces, fíjese que Pedro, en cierta manera, comenzó a imitar a Jesús en el amor. Ojo, estamos hablando imitar a Jesús en el amor, nada más. Y yo quisiera de pronto imitar a otro. Ahí ustedes saben que hay dentro del mundo artístico
muchas personas que imitan a otros de una manera jocosa, otros lo hacen de una manera seria, ¿sí? Hay muchos imitadores, pero esta parte de imitar que nos habla el Señor es imitar en el amor, en el amor. Qué bonito imitar a otros, pero en el amor, no en la manera de llevar un mensaje, de predicar, de decir sus dichos, no solamente esa manera, sino a la manera de amar, de amar, de amar. Nada más, es la única manera que podemos imitar a otro, que eso nos contagia a nosotros, el amor de otro nos contagie para nosotros seguir amando o aprender a amar. Por eso cuando Pedro es prendido, es descubierto, dice la palabra, lo dice la palabra, por allá en Mateo 26:74 dice, entonces él, o sea Pedro, comenzó a maldecir, imagínense, y no solamente comenzó a maldecir, sino a jurar. O sea, Pedro peca al negar, o Pedro se aira porque fue descubierto, porque la palabra dice que él se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Entonces él coge ira, pero él peca cuando maldice, hermano. Entonces hay una diferencia entre airarse. Pastor, ¿yo puedo airarme? Sí, es normal, somos humanos, todo el mundo nos airamos, todos, hermano. No hay un hombre sobre la tierra que no se aire. No hay un hombre o mujer sobre la tierra que no coja rabiecitas, que no se les componga el día. Es normal, hermano, es normal. El problema es que dentro de la ira, el problema es que dentro de la ofensa, el problema es que dentro de la rabia, usted maldiga o jure en vano. Ahí ya pecó. O ofenda a otro con palabras deshonestas. Y fíjese que Pablo nos cuida también porque Pablo dice, hombre, que no tenemos que estar usando palabras deshonestas. Entonces tenemos como un margen. ¿Sí? Él nos da un margen a nosotros para que airemos. Por eso él dice, airaos y no pequéis. Entonces nos dice a nosotros, claro, podemos airarnos, pero de airarse a maldecir, hay una distancia cortica. De airarse a jurar en vano, hay una distancia cortica. Por eso es que él peca es cuando maldice y jura, dice, no conozco al hombre. Imagínense, había caminado 3 años y pico con el Señor y no conozco al hombre. Algunas versiones dicen, no conozco al tal. De una manera despectiva. No conozco a ese. Esa es una manera despectiva. Por eso es cuando él se ve descubierto, que él ve que se le cumple esa profecía. Estamos hablando de Pedro. Entonces él se acuerda de las palabras del Señor. Y salió afuera y llora amargamente. Llora amargamente. Fíjese que hay una parte, no recuerdo si es Marcos, donde dice que Jesús estaba en el patio. Ahí lo estaban acusando delante de los sacerdotes y los jueces. Jesús estaba en el patio. Y Jesús puede mirar, dice que como un tiro de piedra estaba de distancia. Y cuando ellos comienzan a atacar a Pedro, a decirle, tú eres de él, hablas como él. Dice que cuando él lo niega, dice que Jesús lo miró. Él lo miró de una distancia como un tiro de piedra, dice la palabra. Lo miró a Pedro. Y cuando mira a Pedro, ahí es cuando él llora amargamente. Pero ¿cómo pudo ser esa mirada, pastor? ¿Mirada de odio hacia Pedro?
mirada de desprecio hacia Pedro. ¿Cómo pudo ser esa mirada de Jesús? Hombre, fue una mirada de amor, fue una mirada de amor. Y eso, entre comillas, eso mató a Pedro, entre comillas. O sea, lo mató moralmente, lo mató anímicamente, porque a pesar de todo, Jesús nunca lo dejó de amar, nunca lo dejó de amar. Mire, el Señor nunca nos deja de amar. Nosotros podemos hacer, ay Dios mío, nosotros podemos hacer todas las aberraciones que usted quiera, hermano mío. Usted las puede hacer. Pero lo que sí es seguro es que el Señor nunca, jamás, esos son los jamás verdaderos, jamás nos deja de amar. Jamás nos deja de amar, ni nos dejará de amar. Jamás, jamás, jamás. Y usted puede hacer lo que sea, pero el Señor nunca, Él dice que nunca deja caer su palabra. ¿Que tengo que pagar por mi pecado? Sí. ¿Por mi aberración? Claro, claro que sí. Si no me arrepiento, claro. Y si me arrepiento también. Eso está establecido, hermano mío. Pero lo bonito es que Jesús nunca nos deja de amar a nosotros. Bueno, mire, por acá encontré algo que estábamos hablando ahorita. En Lucas capítulo 22, este tema es muy bonito. Estamos hablando de imitar el amor de Dios. Lucas 22, 61, fíjese que lo dice. Ahí estamos hablando de la escena de que Pedro niega a Jesús. Porque es que este tema de que Pedro niega a Jesús no es un tema general, como a veces lo dictan por ahí. No, lo negó 3 veces. No. Esto tiene mucha sustancia. Uno se nutre con esta palabra, con este escenario de la negación de Pedro. Y fíjese que en Lucas capítulo 22:60, para dar el contexto enseguida, dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y mire lo que dice Lucas 22:61. Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor, o sea, el Señor llega y hace como, o sea, es como que gira. Él como que estaba ahí en el pretorio, ¿sí? Delante de los sacerdotes, entre comillas, los sumos sacerdotes, lo estaban acusando. Y en el momento que él lo niega por tercera vez, dice la palabra que él como que voltea el rostro del Señor. Y miró a Pedro. Miró a Pedro, hermano mío. ¿Dónde está eso, pastor? Lucas 22:61. ¿De qué manera lo miró? ¿Qué fue lo que amargó a Pedro? ¿Por qué se puso a llorar Pedro? Por la mirada del Señor. Aleluya. Por la mirada del Señor. Porque a pesar de que él lo negó, a pesar de que él maldijo y habló tantas barbaridades en contra de Jesús, Jesús lo amó. Ese somos nosotros, hermano. Ese somos nosotros. Jesús lo amó. Dirigió la mirada hacia Pedro, directa. Una mirada de amor. Esa es una mirada de amor. Y eso fue lo que amargó a Pedro, que a pesar de todas las cosas, así lo seguía amando. Así de embustero, así de traidor. Porque esta es una traición. Pedro traiciona, no solamente fue Judas. Qué bonito preparar un tema, la traición de Pedro. ¿Sí? Ahí se lo regalo para que lo tenga en cuenta. Una escuela dominical, la traición de Pedro. Y fíjese que hay otra palabra, creo que está en Marcos capítulo 10, creo que también Marcos capítulo 10, creo que por ahí está. También hubo un escenario
creo que fue del joven rico también, del joven rico, donde el Señor habla con el joven rico porque él estaba inquieto por la vida eterna, para que usted vea y podamos nosotros confirmar que a pesar de todas las cosas, mire, el Señor nos ama, pero eso no garantiza de que yo siga haciendo lo mismo. No, yo sigo haciendo lo mismo porque el Señor me ama. No, 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 no. Hay un límite. Hay un límite. Acuérdense que hay una palabra que dice que a Jacob amó y a Esaú aborreció. Fíjense que en Marcos 10:21, el Espíritu Santo está en este lugar y está en el lugar donde usted se encuentra. Marcos 10:21 dice, entonces Jesús, aquí estamos hablando del joven rico. Usted ya conoce la historia, el joven rico que llegó corriendo, hincándose de rodillas, le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces comenzaron a hablar. Y entonces cuando él le dice, honra a padre a madre, y él le dijo, maestro, yo he guardado todo esto desde mi juventud. Entonces en Marcos 10:21 dice Jesús, entonces Jesús mirándole, le amó. ¿Cómo la ves? Dice, mirándole, le amó. ¿A quién, pastor? Al joven rico. ¿No será que esa mirada sería la misma mirada que penetró en la mirada de Pedro y penetró el corazón de Pedro? O sea, fue redargüido. Yo me imagino la mirada de Jesús. Apocalipsis dice que cuando él aparezca, la mirada será como fuego. O sea, ser una mirada poderosa. Una mirada que nosotros no vamos a poder soportar. Entonces, hermano, a pesar de todo, el Señor nos ama. Pero eso no quiere decir de que yo voy a estar de sinvergüenza por ahí haciendo las cosas que no debo hacer. Y cuando la palabra nos dice a nosotros en Corintios que el amor es y el amor no es también, porque ahí lo dice, no tiene envidia, no es jactancioso, no es. Cuando dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y el amor nunca deja de ser. ¿Qué quiere decir? Es que nosotros también tenemos que imitar ese sufrimiento, imitar la benignidad, imitar el creer, el esperar, el soportar y mantener el amor tal y cual como nosotros nos han enseñado. Le hemos dicho a los hermanos que aquí no venimos a este camino para que nos amen. El camino del Evangelio no es para que nos amen. El camino del Evangelio es para que nosotros aprendamos a amar. Porque la palabra dice que así como a Cristo nos va a suceder a nosotros. No nos van a amar, hermano. Olvídense que ustedes lo van a amar. Olvídense. Eso nunca va a suceder. Eso nunca va a suceder. Hay pastores, ¿por qué? Porque la palabra dice que nos tenemos que amar. Mire, eso lo usan como cliché muchos hermanos. Son raros los hermanos. Hombre, no nos digamos mentira, hermano mío. Seamos sinceros. Del 100%, diría yo que un 50-50, hermano. 50 quizá, yo creo que mucho. 50 del cuerpo de Cristo nos ofrecen verdad, sinceridad. Pero el resto lo hacen por hipocresía, por envidia, por de boca. Este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos. Ahora, si eso pasa dentro del cuerpo de Cristo, mire, ¿qué pasará allá afuera? Dice que nos van a vituperar por causa de Cristo.
por causa de Cristo. Pero mire, nos van a maldecir por causa de Cristo. Yo creo que esto me lo dijo el Espíritu Santo porque realmente es lo que yo puedo pensar. Esta es una rema, hermano, que nosotros en este camino, aquí, cuando el Señor nos trae a este camino, porque Él es el que nos trae, usted y yo no buscamos a Dios, no lo buscamos. Él nos encontró y nos trajo y nos condujo y nos metió en este camino. Él. En este camino no nos van a amar. No nos van a amar realmente. Pero nosotros, el Señor, para ser imitadores de Él, nosotros sí tenemos que aprender a amar, porque en el mundo no amábamos, mentira, amábamos de boca, no de corazón. Te amo, te amo, te amo, te amo. Y mire, y si usted, yo no sé, pero en los 4 evangelios de mi Biblia es la RB60, y yo tengo por acá como más de 300, 400 versiones bíblicas, y no he encontrado en ninguno de los 4 evangelios, ni ninguno de los apóstoles, ni ninguno de Pablo, ni los profetas, donde le dijeron a alguien, te amo. Bueno, en el caso de los evangelios para abajo y las cartas, Pablo nunca le dijo a alguien, te amo en el amor de Cristo. Ni siquiera a Jesús. Jesús no le dijo a ninguno, te amo. Fíjese que por eso es que él le hace el examen final a Pedro. ¿Sí? Y a Pedro, él es el que le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Entonces lo evalúa. Pero esa respuesta de Pedro, esa evaluación, hermano mío, para ser aprobado, ojo, tenemos que ser aprobados. Esa evaluación constataba de un compromiso. Porque cuando él le dice, Pedro, ¿me amas? Vamos a buscar la cita bíblica para no estar hablando así vanamente. Aquí está en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Mire lo que le dice allí. Ya cuando hubieron comido algo, cenado, le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dio enseguida el compromiso. Apacienta mis corderos. O sea, el apacentar, el dar de comer a los corderitos, a los pequeñitos, a los recién llegados, fuera de que es una orden divina, es una demostración, es una imitación de amor por ellos, por los que vienen. Pastor, ¿y cuáles pueden ser esos corderitos? Hermano, el que viene reventado de la calle, hermano, el que viene de la droga, el que viene de la prostitución, el que viene del alcoholismo, el que viene del homosexo, el que viene sucio, el que viene con problemas de cualquier índole. A esos hay que comenzar a apacentarlos. O sea, la única manera de imitar el amor de Dios, el amor de Jesús, es arrancando con esa misión. A los que vienen, estamos hablando primero de los que vienen, son los corderitos. A enseñarlos. Hombre, mire, a enseñarlos a escoger la hierbita limpia, a enseñarlos a comer como un bebé, de cucharita, y a tomar agüita. Entonces el Señor le pregunta por segunda vez, hombre, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le da la segunda misión, pastorea. Ya no le dice cordero, sino mis ovejas. O sea, ya cuando los corderos van desarrollando, ya están un poco más maduros. No dejarlos, seguir direccionándolos. ¿Sí? Y la tercera vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Ahí está, ¿verdad? La parte emotiva de Pedro, de que le dijese la tercera vez. Fíjense que allá
cuando él lo niega 3 veces, él dice que él también cambia su temperamento y comienza a maldecir. Aquí Pedro ya no comienza a maldecir. Aquí Pedro ya se entristece, pero se queda callado. Y entonces le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y entonces le dice, apacienta otra vez, pero ya no los corderos, sino las ovejas. Entonces, las ovejas es la grey, que hay que dirigirlas y hay que darle de comer también. Pero también a los que van llegando. A los que van llegando. Por eso esto es así, hermano mío, como el Señor nos está presentando, apacentar, pastorear. Y de nuestra parte, hombre, obedecer. Por eso es que la palabra aquí, la palabra de hoy, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pastor, someteos. Pastor, someteos. ¿Qué significa someteos, pastor? ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice someteos? Entonces la palabra someteos en el griego original es una palabra que es hupotazo. Hupotazo, y está dividida en dos, diríamos como en dos partes. La palabra hupo, que significa bajo, como algo como sub, bajo, bajo de, o sujeto. Y también la palabra, hay otra palabra, que es la palabra tazo, que significa disposición, significa dedicación. Entonces, la palabra someteos realmente es la palabra sujetados. Pero fíjese la relación de esta palabra. Entonces, la palabra someteos significa ser sumisos. O sea, que tú te sometas a otro. Que usted honre a Cristo con la sujeción a otra persona. En este caso, ¿quién es, pastor? Nuestros líderes y pastores. La palabra sujeción o someteos es relativo a respetar. ¿Sí ve? Y en los deberes conyugales, que nos habla la palabra también, es someternos unos a otros. Oh, pero mire lo que dice. Deberes conyugales. Sométanse unos a otros, no solamente la mujer al hombre, sino el hombre a la mujer, porque, hombre, por ahí dicen que el matrimonio es una sociedad y tiene que haber un común acuerdo. Caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Entonces usted, hermano mío, varón, tiene que dejar el machismo. ¿Cómo así, pastor? Porque hay varones que no se dejan aconsejar de la esposa. Y la esposa le dice, mira, no es por aquí, vamos a hacer esto así, ¿por qué no lo haces de esta manera? No, yo lo hago como yo quiera. No, eso no es así. Porque la palabra dice que tiene que haber acuerdo. Caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y donde estamos reunidos, 2 o 3, dice la palabra, ojo, yo le estoy hablando de palabra, donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está la presencia del Señor. Entonces, si no hay acuerdo o si hay desacuerdo, ¿qué presencia del Señor va a haber? ¿Quién sabe qué Señor? Y la palabra sujetaos o someteos es la palabra subordinación. Hay una versión que dice, expresen su respeto a Cristo, siendo sumisos. Siendo sumisos. Pónganse de acuerdo. La palabra dice, pónganse de acuerdo. Y algunas versiones habla de la parte moral familiar, ser sumisos. La King James Version dice, submitting yourself one to another in the fear of God. Sumétanse bajo el temor de Dios. Moral familiar. Todas las versiones que están hablando del sujetaos o del someterse es guardarse mutuamente respeto. ¿Pero por quién? Porque Cristo está en la mitad. Y en una familia
se le debe tener respeto a Cristo. Cristo es el que está en la mitad del asunto, si usted no lo sabía. Por eso es que en Efesios 5:21 nos habla también de la obediencia. Someteos es obedecer. Y mire lo que está diciendo acá, obedecer. Y la orden que le da el Señor a Pedro es pastorea. Y pastorear es gobernar. Ojo, no ser autoritario. El gobierno no tiene nada que ver con el autoritarismo. La autoridad es diferente al autoritarismo. Yo lo hago así porque yo soy el pastor. No. El pastor debe, por eso debe haber un cuerpo, un grupo de ancianos. ¿Sí? Hay decisiones que las toma el pastor, pero hay decisiones que deben ser consultadas con el cuerpo de ministros. Porque es que el cuerpo de somos un equipo, hermano, somos un cuerpo. El cuerpo de ministros, bueno, por lo menos yo trabajo así. Yo me acostumbré a trabajar así. Yo me acostumbré a trabajar en equipo. Y cuando yo era jefe, pues, yo tomaba mis propias decisiones. Uno las puede tomar, yo tomo mis decisiones. Pero cuando se conforma un equipo, usted se tiene que dejar asesorar y debe tomar la mejor asesoría. Yo creo, pastor, que lo hagamos así, de esta manera, pastor, de esta manera. Bueno, listo. Yo creo que esta opinión que está dando el hermano o la hermana me parece bien. ¿Quién dice algo más? Porque es algo abierto. Algunos se quedan callados. Entonces, cuando se toman las decisiones, entonces el que se queda callado es el que critica. Que por qué no. Entonces comienza a hablar por debajo de cuerda, por debajo de las sábanas. No. Vea, se dio carta abierta al equipo de trabajo que cada uno opinara para ver qué mejor decisión se tomara. Pero yo no puedo decir que yo no voy a decir nada y dentro de las disposiciones que se tomen para un trabajo en el ministerio, estamos hablando de la parte ministerial, entonces yo no dije nada, pero soy el que más voy a criticar. No, hermano, eso no es imitar a Cristo. Eso se llama división. Y la división no es de Cristo. Ahí lo dice ahorita, lo dijo Corintio. Corintio lo dijo ahorita, en Corintios capítulo 13. Dice que no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido. Aleluya. El amor de Cristo, el que tiene el amor de Cristo no hace nada indebido. No critica para mal, porque podemos criticar, sí hay críticas. Hay una profesión que se llaman críticos de platos. Viene el crítico en una exposición de platos, de mesas, ¿sí? De comida, en la parte gastronómica. Ellos exponen su opinión para mejorar, pero no críticos para destruir, sino para mejorar. Solicitudes, opiniones. Eso es lo que se tiene que hacer dentro de la parte ministerial. Porque allí se está imitando, todos estamos imitando el amor de Dios y todos estamos imitando el amor de Cristo. ¿Dirigido por quién, pastor? Hombre, por el Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, mire lo que dice Efesios 5:3. Pastor, está en la escritura, Efesios 5:3. Mire lo que dice Efesios 5:3. Dice, pero fornicación, ahí está, y toda inmundicia. Entonces mire lo que señala, fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros
como conviene a santos. Pero mire lo que dice, lo que estábamos hablando al inicio, ni palabras deshonestas. Mire cómo es la manera de imitar a Cristo. Mire, ni palabras deshonestas. ¿Por qué, pastor? Porque peco y me voy para el infierno. No. Porque Cristo no lo hizo. Cristo, el amor no es avaro, hermano. Cristo no fue avaro, no es avaro. Cristo no dijo palabras deshonestas. Y cuando usted no dice, escúcheme bien, hermano mío, cuando usted no dice palabras deshonestas, usted está imitando a Cristo. Te lo voy a repetir. Cuando usted no dice, cuando usted se guarda de las palabras deshonestas, pastor, ¿y cuáles son las palabras deshonestas? Las palabras vulgares. Y no se las voy a decir porque ya usted debe saber. Sería el colmo que usted no las... Cuando usted se vulgariza siendo cristiano, evangélico, bautizado, ministro en el altar, así como Pedro, cuando usted no dice palabras deshonestas, usted está imitando a Cristo, porque Él no las dijo tampoco. Cuando usted no habla necedades, escucha, cuando usted no habla necedades, usted está imitando a Cristo, porque Él no habló necedades. Pastor, ¿y qué son necedades? Te lo voy a decir como dice otra versión: estupideces, grosería, tontería, conversaciones tontas. Mire, aquí hay una versión que dice chocarrería. Imagínese. Insensatez, necedad. Entonces ahí estoy imitando a Cristo porque Él no lo hizo tampoco. Por eso Él dice que cojamos ejemplo de Él. Y Efesios 5:4 dice, ni truanerías. Imagínese, ni truanería. Pastor, que es una persona truán. Mire, hay una versión que dice, ni palabras indecentes, ni chistes torpes. Imagínese. Ni bufonadas. Hay otra versión que dice, ni disparates. Son palabras populares que usamos, ¿verdad? Mire lo que dice la versión LPD. Lo mismo digo acerca de las obscenidades, de las malas conversaciones y de las bromas groseras. Todo esto está fuera de lugar. Lo que deben hacer es dar gracias a Dios. Imagínense. Conductas vergonzosas. Estamos hablando de la manera de hablar. Porque así como usted habla, actúa. Así que lo que se habla es lo que está dentro del corazón. Mire lo que dice aquí. También fuera de lugar están las obscenidades, habladurías estúpidas y lenguaje grosero. Más bien deben permanecer dando gracias. Entonces yo no le voy a seguir leyendo las otras versiones porque hay unas versiones bastante muy directas, ¿verdad? Pero están escritas en la palabra. Pero entonces, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, dice que no convienen. ¿Pero por qué, pastor? Porque cuando nosotros no lo hacemos, estamos imitando a Cristo. No vaya a pensar que usted va a imitar a Cristo. Es que yo imito a Cristo porque amo. Mire, yo doy un pan, yo doy un vestido, doy un... ¡Uy, qué amor de Cristo! Ajá, ¿y el comportamiento qué? Tú ya estás repitiendo lo que tus compañeros repiten. No, hermano, por favor, cuide su boca. Aquí lo dice. No imita lo que otro dijo. No repita lo que otro dijo. Hágalo con palabras o no lo diga. Ahora, ya para ir cerrando, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, mire, no seáis, pues, partícipes con ellos. ¿Mm? Vamos a seguir leyendo por acá.
Mire lo que dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. O sea, no se meta en conversaciones de mal gusto. Porque Efesios 5:12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Ve? Vergonzoso delante de Dios, estamos hablando delante de Dios, es hablar aún de lo que ellas hacen, o sea, imitar, repetir lo que ellos dicen, de la manera textual como lo dijeron. No, hermano. Ese fue Pedro. Ese fue Pedro, hermano. Por eso es que dice que con diligencia, mirad cómo andáis con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Ve? Ahí lo dice, ahí lo dice, ahí lo dice. Te queremos que nos vaya bien, pero no queremos imitar. El imitar no es, repetimos, imitar al Señor no es dar un pan, un calzado, un vestido. Imitar es no haciendo las cosas que Él tampoco hizo. Porque si las hacemos, lo dice la Escritura, si nosotros hacemos cosas que Jesús no hizo, entonces no somos hijos de Dios. Olvídese, no somos hijos de Dios. Alabado y bendito el nombre de el Señor. Aleluya.